Seguimos en Radio Análisis, cuando son las 8:36 de la mañana. Vamos a ir inmediatamente con nuestro panel de conversación, saludando a la editora general de nuestro departamento de prensa, Montserrat Rolano. Buenos días, Monse. Muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, la tenemos de vuelta, qué bueno, luego de algunos días de otros quehaceres. Vamos a saludar inmediatamente a nuestro panel, en primer lugar al sociólogo y director de Rumbo Colectivo, Tomás Leighton. ¿Cómo estás, Tomás? Bienvenido. Tanto tiempo, muchas gracias por invitarme. Sí, qué bueno que estás de vuelta, Tomás. Como siempre, bienvenido acá en la radio. Muchas gracias. Y misma cosa para la periodista, nuestra colega, ex ministra e integrante del Centro de Estudios Horizontal, Pauline Cantor. Bienvenida, Pauline. Gracias por estar acá, como siempre. Muchas gracias, muy buenos días, Patricio, Montserrat y Tomás, y a todos los que nos están escuchando hoy día. Sí, gracias, Pauline, Tomás, saludos a ambos. Bueno, es inevitable partir con la noticia del día, sino del año, ¿no? Que es este día histórico que se vivió ayer en la Cámara con la aprobación de la reforma de pensiones. Antes de entrar en algunos juicios de valor respecto, yo quería hacer tres puntos, ¿no? Ahí ustedes pueden comentarlos. Primero, es la reforma más profunda al sistema que se le ha hecho desde que se creó el sistema en 1981. Qué duda cabe, se le han hecho hartas reformas, por cierto, ¿no? En los sucesivos gobiernos, pero probablemente esta es la más reforma, la más importante, digamos. Incorpora también la parte del empleador, que era una pata coja que tenía este sistema hace mucho tiempo. La reforma de pensiones va a constituir parte importante de lo que se denomina legado de este gobierno, ¿no? Que duda cabe también de aquello. Y lo tercero, que esto ha generado diferencias que no se habían visto en la oposición o en las oposiciones. Ayer yo estuve siguiendo harto rato el debate en la Cámara y muchas de las intervenciones del Partido Republicano, del Partido Social Cristiano y algunos otros descolgados de la oposición apuntaban no hacia la izquierda, sino hacia Chile Vamos. Era muy, muy llamativo el nivel de odiosidad con la que se abordaba. Traición, ¿no? Pasé una palabra que se usó varias veces. Suave que se decía. Ayer, o sea, la semana pasada, Pablo Rodríguez del Instituto Libertad decía que la reforma de pensiones marca un antes y un después entre la relación de Chile Vamos y el Partido Republicano. Bueno, eso es parte del análisis. Tomás, te quería preguntar cómo lo ves, ¿no? En estos tres elementos que yo planteo. Puedes agregar más y entregar, obviamente, tus primeras impresiones respecto de la aprobación del día de ayer. Sí, bueno, primero que cuando la reforma tenga impacto, porque hay un periodo entre que se promulga y la gente ve la foto del abrazo en los diarios y en la tele, hasta que logra realmente tener impacto en los pensionados y pensionadas. Y cuando eso sea así, cuando la reforma tenga impacto, va a contribuir a valorar la democracia, ¿cierto? Los actuales jubilados van a tener beneficios concretos en poco tiempo más, no menores. Parte de los beneficiarios van a aumentar en 1/3 sus pensiones. Y además se va a compensar a 800.000 mujeres por su mayor expectativa de vida. Hay que recordar, creo yo, que la gente tiene en Chile un pesimismo sobre el futuro, en parte anclado en que los actores que tienen el poder de hacer cambios relevantes en la vida de la mayoría no suelen poder concretarlos. Entonces, cuando, como ayer, la democracia concreta, creo que gana un poquito más de vida. Creo que eso es lo que está de fondo, ¿cierto? Y por eso creo que el gobierno acaba de transformarse en un gobierno efectivo a nivel legislativo, a pesar de tener una minoría parlamentaria. Eso habla muy bien del gobierno, pero también habla de una parte de la oposición que ha tenido altura de mira. Y por eso yo creo que es verdad que esta reforma va a cambiar la relación entre los actores del sistema político, ¿cierto? No solamente al interior de la derecha, sino que en general. Hay 3 gobiernos hacia atrás que no lograron sacar la reforma de pensiones. Y la verdad es que el presidente Boric ha sacado la reparación de la deuda histórica después de 43 años. El Ministerio de Seguridad, que llevaba 18 años estancado en el Congreso, en discusión, digamos, y hoy día tenemos una reforma de pensiones tras 10 años de haberlo discutido. Y no sin, obviamente, y con esto termino, no sin cierta tensión, ¿cierto? Porque si hay algo que va a lograr esta reforma
es disgregar el poder político de una parte importante del capital. Claramente el poder financiero que van a tener las administradoras privadas de los ahorros previsionales no va a cambiar, eso es una realidad, pero sí se van a diversificar los privados que van a administrar las pensiones, y creo que eso a futuro nos va a proteger del matonaje, y quiero decirlo con esa palabra, que hicieron las AFP durante 10 años de debate. Porque cuando tú tienes 7 empresas con un control total del sistema por tanto tiempo, las mismas, se rompe la premisa más básica de la democracia, que es que todas las voces tengan el mismo peso. Entonces, si a futuro se requiere seguir mejorando aspectos del sistema, va a haber un debate menos tóxico. Y creo que ahí la política, izquierda y derecha, le dieron una lección de no dejarse llevar solamente por lo que dijeran las administradoras de fondos previsionales actuales, que patalearon hasta el último minuto que pudieron para que el acuerdo se cayera. Y creo que, no sé si ahora, porque en realidad la gente ve la portada en el diario y dice, bueno, otra vez hay algo que se promete que se va a cumplir, veamos si se cumple. Pero de aquí a 6 meses más va a haber van a haber 3 millones de personas aproximadamente que van a ver un impacto, algunos de ellos en 1/3 de pensión. Eso es súper, súper relevante, es un cambio grande, y yo espero que contribuya, como decía, a valorizar y hacer que la democracia gane un poquito más de vida. Sí. Pauline, en la misma línea de lo que planteaba Montserrat, no voy a entrar por mientras entrar al fondo del acuerdo, lo que se aprobó, lo que quedó afuera, en fin. Pero sí a decirte que yo en las semanas previas vislumbraba un cierto nivel de desorden en la Cámara en comparación con el Senado, ¿no? Y esa premisa se dio. Ahora, lo que no se dio, y igual a mí me ha sorprendido un poco, fue que al final del día el oficialismo concurrió bastante ordenado a esta votación. Y que los desmarques o el desorden, o llámalo como tú quieras, quedó más bien concentrado en las oposiciones, tanto en el Senado como en la Cámara, que en el oficialismo, a pesar que en el oficialismo hubo bastante altisonancia crítica respecto al rumbo que había seguido el acuerdo. Ahí, bueno, quería apelar a ti en esa perspectiva que es como más política, ¿no? Y de cómo están funcionando las coordinaciones. A ver, yo creo que lo primero es que hoy día, yo creo un día que deberíamos estar todos contentos, ¿cierto? Yo creo que lo que se logró y el tipo de política que finalmente se logró hacer en el Parlamento fue una buena forma de hacer política, ¿cierto? Se logró que los distintos lados conversaran, dialogaran, se consultaron, ¿cierto? Todas las, digamos, todo un abanico de expertos, de técnicos en esta materia, que yo creo que fueron fundamentales justamente para llegar a lo que se llegó ayer. Entonces, si uno ve quiénes fueron, como bien dices tú, quienes se estuvieron oponiendo constantemente a esto, generalmente fueron los extremos, tanto la extrema izquierda, que es verdad que se alineó bastante en la Cámara de Diputados a la hora de alinear muchos de ellos, no así lo que pasó, ¿cierto?, con el Partido Republicano, donde yo creo que en el caso con nosotros, sobre todo en Evópolis, ¿cierto?, hay diferencias tanto de forma como de fondo. Y eso es un hecho, y no hay mucho más que uno que digamos que se pueda hacer, sino que constatar que tienen una forma, ¿cierto? Y sus contenidos de fondo, de cómo ven, digamos, el desarrollo del país, cómo ven el avance del país, que probablemente es bastante distinto a cómo lo vemos nosotros en Evópolis y como también como se ve desde Chile Vamos. Pero yo acá destaco, y creo que es importante, que por qué se ha logrado avanzar, porque yo creo que acá este gobierno ha tenido la suerte, que no la tuvimos, digamos, nosotros, de tener una oposición que ha trabajado por el país, que ha dejado de lado esas batallas, digamos, solo pensando en que no, en hacer el gallito, que no se lo voy a dar al otro porque no es mi gobierno. Y las cosas cuando son buenas se han aprobado. Así, el Ministerio de Seguridad, como dijo Tomás, es algo que se venía pidiendo hace mucho tiempo, pero los votos que no estaban eran los votos de la izquierda. Si no, hoy día, por ejemplo, si se hubiese actuado de esta misma forma cuando nosotros éramos gobierno, hoy día probablemente tendríamos el kinder obligatorio, tendríamos un montón de otros, la sala cuna universal, que normalmente fueron proyectos que no se aprobaron,
simplemente porque yo no voy a dejar que tu lado gane. Creo que acá se demostró que cuando, digamos, la política y los políticos y los parlamentarios de verdad se logran sentar a la mesa y ver qué es lo que es mejor para el país, cada uno renunciando a ciertas cosas. Pero al final acá, ¿quiénes ganaron? Ganaron los chilenos, porque se aumentaron las jubilaciones y se respetó el principio de capitalización individual, que la cotización pertenece a los trabajadores, que yo creo que eso es algo que después de los retiros fue internalizado por las personas y cada uno entendió que esa plata es de ellos. Entonces yo creo que eso hace un cambio bien importante y sobre todo te diría que con esto ahí resumo la idea, que se tuvo la capacidad de resolver los problemas de las personas. Entonces, yo creo que en ese sentido y los beneficios de esta reforma los vamos a ir viendo en el tiempo, no se ven de la noche a la mañana, pero efectivamente pasan, yo creo que hay dos cosas bien importantes, es cómo se van a aumentar rápidamente esas jubilaciones y por otro lado, los ahorros. En total, en 10 años van a ser como 60.000 millones de dólares, pero cómo eso también nos va a ayudar a nosotros a poder reactivar la economía del país, que es sumamente importante, porque la verdad es que sin crecimiento económico, nada de lo que queremos hacer finalmente es viable. Entonces yo creo que esto va a ser una buena inyección. Sí, Tomás, bueno, pasando de la parte positiva, optimista que planteas tú y Pauline también, y yendo a los elementos más cuestionados de este acuerdo que se transforma en una reforma, ¿no?, que se aprueba ayer. El tema de las AFP, que ha sido reiterado por la ministra y en general, ayer en las intervenciones también, y el propio presidente de la cadena nacional también hace alusión a que esto no es lo que se hubiera esperado, no tiene que ver con los planes originales del gobierno. El rol de las AFP, como de alguna manera, esto, bueno, da para varias interpretaciones, ¿eh? Hay algunos que dicen que quedan más empoderadas, administran mayor cantidad de recursos y no conformes con eso, algunas de ellas acuden a instancias internacionales. Recordemos que hace algunos años la FPE estaban a punto de desaparecer y ahora tienen más plata, pero además pareciera que eso tampoco las deja conformes. De hecho, plantearon varias críticas respecto de esta reforma. ¿Cómo ves tú, Tomás, el tema de las AFP, de la industria, ¿no?, que se ha hablado tanto, y de tu sector, qué se podría hacer también para manejar la frustración respecto de este aspecto? A ver, yo creo que en general en este debate lo que ha hecho la izquierda es aludir a la correlación de fuerzas parlamentarias. Es decir, hay un sector de los representantes políticos que no renunciaron al intento de dividir la industria, de tener un inversor público y con eso tratar de avanzar un poco más respecto a la promesa, ¿cierto?, que se hizo fuertemente de terminar con las AFP. Y efectivamente, una cosa es perseverar en esa convicción y otra cosa son los votos que efectivamente hay en el Congreso, ¿cierto?, y que permiten bueno, los acuerdos que hay, ¿cierto? Y efectivamente este gobierno ha tenido minoría parlamentaria, por lo tanto no ha podido llevar a cabo todo su programa como se planteó en un primer minuto. De hecho, la efectividad del gobierno ha estado radicada mayormente por vía de administración del Estado, de gestión pública, más que por vía legislativa. Ahora, la aprobación de la reforma de pensiones, el Ministerio de Seguridad y otras cosas cambian un poco ese balance porque el gobierno igual ha logrado llevar a cabo su agenda. Yo en eso quiero reconocer que tiene parte de cierto lo que dice Pauline respecto al rol de cierta parte de Chile Vamos. Yo creo que hay otra parte, y de eso podemos hablar también, que se pliega más a la estrategia de republicano. Dicho eso, yo creo que hay otro elemento que explica cómo el acuerdo resultó en la medida en que resultó, ¿cierto? ¿Qué ha cambiado en los últimos 10 años? Tú decías, Montserrat, hace 10 años la AFP tenían menos poder del que tienen ahora. Bueno, financieramente eso no es así, porque digamos, el poder que tienen las AFP como
como el corazón de piedra del sistema financiero, y no solamente por los ahorros previsionales, sino por su participación en el mercado de capitales, ha sido grande desde hace mucho tiempo. Pero efectivamente han tenido un poder político mayor. Entonces, ¿por qué las AFP han aumentado su poder discursivo? Bueno, porque han invertido en campañas millonarias para instalar falsos consensos en la sociedad chilena, campañas políticas que rompen la promesa básica de la democracia liberal, que es que así como todos los votos de las personas valen lo mismo, también la voz de las personas está equilibrada. Y no es normal que en una democracia las voces que se dirimen en el Parlamento entre distintos representantes del pueblo, donde radica finalmente la soberanía, sean a veces de menor influencia que el poder discursivo que tiene el capital, y en este caso el capital transnacional. Eso no es normal, no le hace bien, y hizo que este debate fuese muy limitado. Es decir, que la cancha estuviera inclinada en contra de los sectores que sacan más votos en la urna, pero que después tienen menos peso en este tipo de debates. Es que ahí, Tomás, está instalada una distorsión de facto, porque originalmente las AFP no fueron creadas para alimentar el mercado de capitales, para capitalizar a los grandes grupos económicos, pero ahora es así y es tan así que se le pide a las autoridades políticas que se hagan cargo del problema. O sea, ayer el ministro Marcel tuvo que explicar que con la reforma no se debilitaba el mercado de capitales, sino que se fortalecía y que por lo tanto la reforma no iba a afectar aquello. Pero bueno, volvamos al principio, las AFP no habían sido creadas para esto, ¿no? Entonces se instala algo... Para dar mejores pensiones. Claro, entonces se instala el tema de que en la conversación sobre las pensiones tenemos que además hacernos cargo de cómo funciona el mercado de capitales. No, además porque la derecha ha dicho y ha insistido, los ahorros previsionales son propiedad de los cotizantes, pero cuando hay una declaración 5 minutos antes de la votación donde las aseguradoras que controlan la AFP en Estados Unidos dicen que se le está expropiando a ellas la propiedad de los fondos y de los ahorros, un poco se cuestiona la premisa básica que ha animado este debate en los últimos 10 años. Pero además de su poder financiero, tienen poder político. Y yo creo que afectaron la correlación de fuerza. Eso es lo grave. Afectaron la correlación de fuerzas de los límites que se le puso al acuerdo posible que finalmente ocurrió. Y yo celebro que eso haya sido así, porque se dio una señal. Pero qué duda cabe que tuvieron una voz mucho más fuerte de la que deberían. Ellos obviamente tienen una opinión y tienen derecho a expresarla, pero no a influir en el debate como lo hicieron. Porque si no, la voz que tenemos en democracia depende de la plata que hay en el bolsillo. Eso no puede ser. Eso es contra las instituciones democráticas, creo yo. Sí. Y en ese sentido, me parece que haya un sector de la derecha, en particular el Partido Republicano, que alinee su discurso con la defensa de ese poder financiero, en lugar de estar llano a llegar a un acuerdo con el resto de las fuerzas políticas, una mala señal. Y yo ahí esperaría que, además de los votos, no hayan medias tintas en el resto de Chile Vamos con ese discurso. Yo también creo que este puede ser un momento parteaguas de la relación de la derecha tradicional con la ultraderecha. Y ahí la derecha tradicional tiene la necesidad de no quedarse en silencio, de no tener medias tintas con esa tesis que hay en Chile Vamos también, de la parte más, digamos, delirante de Chile Vamos, que va sin filtros, que va a programas que contaminan el debate público, que tiene una tesis detrás, que es que hay que endurecer el voto duro del sector, y que cree que para que Kaiser y Kass no le roben votos tiene que sobregirarse. Yo creo que es una tesis completamente errada, que no solamente va a ser castigada en las urnas, sino que en realidad afecta al sistema político y le hace daños que son difíciles de controlar, porque van a los programas de televisión a decir cualquier cosa sin ningún tipo de responsabilidad, porque lo que quieren es hacerse famoso con un video, una cápsula de redes sociales y endurecer una base electoral. Pero ¿quién paga el costo de eso? Lo paga finalmente el sistema político completo, porque empieza a girar en la órbita de ese tipo de comunicación y no de un debate racional, digamos.
Pauline, ¿cómo ves tú, cómo te haces cargo de lo que plantea Tomás respecto de la influencia de las FP? Ahí como Chile vamos a, de alguna manera, cerrado filas con que no se modifique sustantivamente el funcionamiento de la industria. Y te agrego un elemento. Una de las propuestas del gobierno que tenía que ver con la división de la industria era generar un inversor estatal. De hecho, se ha anunciado que se va a presentar en los próximos meses. Pero bueno, se habla tanto de la libertad de elegir. De hecho, la campaña de las FP se basaba en este eslogan, ¿no? De la libertad de elegir. Pero la verdad es que no, salvo que ahora igual se incorpora mayor competencia en la administración de los fondos, por ejemplo, se echa de menos quizás una alternativa estatal, como una AFP estatal, cosa que en Chile Vamos se negaron, por eso no iba incorporado tampoco en el acuerdo. ¿Cómo analizas estos elementos de la competencia, la influencia que tienen las AFP y la posibilidad de elegir también? A ver, acá varias cosas, ¿cierto?, que se han tocado. Uno, a ver, yo creo que la crítica, ¿cierto?, que salió de la industria, yo creo que es una buena señal, porque justamente lo que demuestra es que no se está legislando para ellos, sino que se está legislando para las personas, para los chilenos. Acá los actores principales no son las AFP, sino que es justamente cuál es la estructura, qué es lo que necesitamos para que los chilenos puedan mejorar sus pensiones. ¿Qué es lo que se les pide a las AFP y qué es lo que cada persona espera de la AFP? Obviamente que las AFP puedan tener la mayor rentabilidad, es decir, ¿cómo hago yo con lo que yo aporto para que esa plata se me pueda multiplicar de la mejor forma posible? Entonces tú lo que quieres es que ellos puedan invertir en los mejores instrumentos para que el día de mañana tu monto, ¿cierto?, vaya creciendo. Evidentemente que en la medida en que tú aportes más, esa plata va teniendo el día de mañana mayor rentabilidad. Entonces, creo que en ese sentido acá también se le ha dado una relevancia a las AFP más allá de lo que de verdad deberían tener, porque finalmente tienen un rol, ¿cierto?, que es claro, que es definido y que es el Estado el que le tiene que dar las reglas del juego, cómo tienen que operar, qué se puede hacer o no. Y creo que en ese sentido esta reforma, ¿cierto?, apunta en esa dirección. Entonces yo creo que las AFP en términos de su rol de tener una buena rentabilidad ha sido bueno. La verdad es que en el promedio ha sido un 5% más o menos de rentabilidad a lo largo de todos estos años. Y evidentemente que ha bajado porque el país, en los últimos, digamos ya casi los últimos dos gobiernos, no hemos logrado, digamos, crecer. Si esta economía volviera a crecer un 4%, todas las pensiones y las rentabilidades también mejorarían. Entonces yo creo que acá esta cosa como de centrarlos en que la AFP es el demonio, creo que no es así. Al revés, cuando tú en general en el mundo de las inversiones, las personas lo que hacen muchas veces es al revés, usan de punto de comparación justamente cómo han sido las rentabilidades de la AFP para saber si les ha ido bien, si les ha ido mal. Entonces yo creo que en ese sentido creo que ha sido una forma de mejorar, ¿cierto?, las pensiones con lo que teníamos, que era nada. Sí, la verdad es que yo creo acá no hemos entrado ni siquiera en un debate, yo creo que hay dos cosas importantes. Una que es la edad de jubilación, ¿sí? Es una locura que jubilemos las mujeres a los 60, a los hombres a los 65, cuando hoy día en el mundo laboral tú ves que la gran mayoría de la gente que tiene sobre 70 años sigue muy activa y está bien que así sea, porque con una expectativa de vida, ¿cierto?, que supera los 80 años, no hay sistema que te resista, que te mantenga por más de 20 años sin trabajar. Entonces yo creo que esa es un tema mucho más importante y urgente, probablemente a futuro, que el tema del ente, digamos, de una AFP estatal. Yo en términos ahí ya más personales, yo no le veo un problema. Hoy día en la banca tenemos el Banco del Estado. Es un Banco del Estado que funciona igual que cualquier otro
banco, ¿cierto? Tiene la autonomía que se requiere, tiene las reglas que se requieren para funcionar, y por lo tanto yo creo que esas cosas no hay por qué tenerle miedo cuando están bien reguladas y no es un botín del gobierno de turno, sino que yo creo que las cosas funcionan en la medida que las institucionalidades están bien puestas, en la medida en que los incentivos están bien puestos. Y yo creo que lo que tenemos que preocuparnos ahora, ¿cierto? Con toda esta carga que ha entrado al mundo, digamos, laboral, ¿cierto? Del aumento de las pensiones, de las 40 horas, yo creo que tenemos que empezar a pensar en la flexibilidad laboral. Es cómo en Chile nos hacemos cargo de que el trabajador tenga un trabajo formal y no informal. Porque a medida que tú vas cargando el sistema, ¿cierto? Muchas veces entonces va creciendo, ¿qué es lo que ha pasado en Chile? Que el mercado laboral se ha desformalizado, por decirlo así. Entonces tenemos hoy día muchos más trabajadores en el mundo informal que antes no teníamos. Y eso sí que es malo, porque al final esas personas no tienen el día de mañana la pensión que requieren, los beneficios que requieren. Así, yo creo que ese es un desafío ahora urgente, es cómo mantenemos, ¿cierto?, la formalidad en el mercado laboral. Bueno, Entonces, desafíos sí. Hay muchos. Sí, po. No, lo que pasa es que la discusión sobre pensiones abre varias otras si es que queremos ir al fondo, ¿no? Y en cada una de ellas además se expresan distintos puntos de vista. Creo que quedó algún asunto pendiente de lo que hemos hablado en este primer bloque. Les propongo que vayamos por de pronto un breve alto. A la vuelta lo tocamos y además de los otros temas que les queríamos proponer en el día de hoy. Son las 9:02, vamos y volvemos. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Descubre el fascinante mundo del patrimonio cultural chileno en Chile, su tierra y su gente. Cada domingo, de 11 a 13 horas, te invitamos a explorar la riqueza de nuestro país diverso y emblemático. Únete a nosotros en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y en www.radio.uchile.cl para conocer más sobre nuestra identidad cultural. Chile, su tierra y su gente es un programa creado por el Ballet Folclórico Antimapu de nuestra universidad. Durante 14 años, el tradicional espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile ha acompañado un proceso de sensibilización y comunicación sobre las complejidades del fenómeno de la salud, formando una amplia y diversa red desde la academia, las y los tomadores de decisión y las organizaciones de la sociedad civil. Soy la periodista Cecilia Espinosa Cortés, conductora de A Tu Salud, y te quiero invitar a que juntas y juntos sigamos aprendiendo y problematizando lo que nos ocurre con el bienestar. Escúchanos todos los jueves de 11 a 12 horas en la 102.5 FM y en la señal en vivo de radio.uchile.cl. La voz de enfermería. Un programa que está destinado a dar a conocer la importante labor de las enfermeras en Chile. Somos los profesionales de enfermería de Clínica Indisa. Nuestro compromiso es tu salud. Día a día, cuidamos de ti desde la prevención hasta la recuperación. Formamos parte del Sindicato de Enfermería, defendiendo tus derechos como trabajador y garantizando tu bienestar. Edúcate y crece con nosotros porque tu salud es nuestra prioridad. Todos los lunes, desde las 17 horas, en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.
Conciencias y Educación, un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile dedicado a mostrar el estado de la ciencia de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental. Hola amigas y amigos, soy Raúl Morales Segura, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile y deseo invitarles a acompañarnos en nuestro programa Conciencias y Educación cada viernes a las 12 horas en Radio Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales, en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Ya, son las 9:06, continuamos en Radio Análisis en este día jueves 30 de enero del año 2025 con Montserrat Rolano en el estudio, con Tomás Leighton y con Polín Cantor. Polín, yo te quería hacer una pregunta más de índole política, un poco siguiendo la apelación que hacía Tomás en el bloque anterior, porque, a ver, en los tramos más largos uno ve en distintas partes del mundo que y puede parecer como contraintuitivo, ¿no? Que las extremas derechas han crecido en aquellos bolsones que otrora eran de la izquierda, ¿no? Bolsones obreros, esto lo hemos visto, Tomás, en Francia, lo hemos visto en Italia, lo hemos visto en Estados Unidos, en fin. Pero en tramos más cortos es evidente que el Partido Republicano no le va a quitar votos al Partido Comunista ni al Frente Amplio, sino a Chile Vamos, ¿no? Y esto es algo que uno puede deducir, digamos, que es tácito, ¿no? Pero lo que vimos en este debate fue a un partido republicano o a sectores republicanos más social cristianos que de manera más explícita plantearon como su antagonista a Chile Vamos, ¿no? Entonces se da por un lado esta situación de que en la Cámara de Diputados, y permíteme esta figura que es de una poesía de muy bajo nivel, los republicanos y los socialcristianos agarran a Chile Vamos a patadas en las canillas, ¿no? Pero por el otro lado, en el nivel discursivo, se produce esto que describe Tomás, que es cierto, que uno lo ve, que cada cierto tiempo, a propósito de ciertos debates, los líderes de Chile Vamos en general, y para hablar más directamente de Evelyn Matei, se ven como en la necesidad de cubrir ese flanco de la extrema derecha, ¿no? Entonces, la pregunta de cómo se relacionan ustedes con ellos creo que es una pregunta bien compleja y bien interesante. Finalizo con esto. Hace 2 días atrás estuvo aquí en la radio el presidente electo de tu partido, Santa Cruz, y su definición era la siguiente. Primero, nosotros apoyamos a Evelyn Matei, pero segundo, nosotros tenemos diferencias muy sustantivas con Johannes Kaiser, pero entendemos que tenemos que generar acuerdos mínimos. Mi pregunta sería, ¿acuerdos mínimos con quién no quiere tener acuerdos mínimos con ustedes? ¿Cómo funcionaría, ¿no? Sé que no es fácil el dilema político, Polín, pero bueno, por eso te lo planteo. Justo se quedó pegada. Se nos quedó pegada. Justo cuando iba a contestar la pregunta. Polín Cantor. Bueno. Ahí está. Polín, ¿nos escuchas? Se quedó, sí. ¿Alcanzaste a escuchar la pregunta? ¿Se escucha o no? Yo te escucho. Sí, nosotros te escuchamos. La tecnología ahí. No, te decía si habías alcanzado a escuchar la pregunta. Yo creo que escuché, sí, gran parte de la pregunta. A ver. Pero déjame repetir el remate, porque quizás no lo escuchaste. ¿No? Sí, te escuchamos bien. Déjame repetir el remate porque quizás no lo escuchaste. ¿Se escucha? Nosotros te escuchamos. Ya. A ver, ya, repítete el remate. No, el remate era el siguiente, ¿no? Santa Cruz decía que había que hacer acuerdos mínimos con Kaiser. Sí, yo... Y parece que ellos no quieren tener acuerdos mínimos con ustedes. Entonces, ¿cómo podría ser eso, no? A ver, yo creo que efectivamente uno en todo es lo mismo acá. Si yo, ¿cierto?, me voy hoy día al oficialismo, también de alguna forma tienen que navegar el socialismo democrático, que es el responsable, digamos, de los famosos 30 años, con digamos, lo que es el Frente Amplio, pero sobre todo con el Partido Comunista. Y ahí uno no sabe dónde están, habría que hacer el análisis, dónde hay diferencias más grandes y más sustanciales, si es entre el socialismo democrático y
el Partido Comunista y lo que puede ser, ¿cierto?, Chile Vamos y Republicano. Ese es un análisis mucho más largo y que habría que ir punto por punto. Pero evidentemente acá yo creo que los que han construido el muro mucho más sólido de separación es justamente republicano, es justamente, ¿cierto?, José Antonio Kast y Kaiser. Yo creo que ellos han sido bastante claros en su postura y lo fueron ayer en la votación. Ellos la verdad es que no sabrieron ni siquiera estar disponibles a ver cuáles podían ser los beneficios de este acuerdo y de esta reforma. Entonces, en ese sentido, yo comparto plenamente con lo que dice, digamos, nuestro nuevo presidente Bópoli, de que uno siempre en política tiene que tratar de buscar acuerdos mínimos. Siempre, para todos lados, hay ciertos puntos, ¿cierto?, que te permiten a veces transitar. Pero cuando al otro lado te van construyendo, ¿cierto?, un muro donde no hay ninguna apertura, tú te vas topando que evidentemente hay diferencias, como decía yo al principio, que son tanto de forma como de fondo. Pero a mí de verdad como que no es que, no, así te diría que no es algo que uno diga que es vital tener que estar así aliados con alguien que piensa tan distinto. Creo que en el caso, digamos, de Chile Vamos, yo creo que hay mucho espacio hoy día donde crecer. Yo creo que hay una valoración muy importante hoy día de parte de los chilenos del trabajo, justamente, que hizo Chile Vamos, que hicieron, ¿cierto?, los senadores Cruzcoque, que hicieron Galilea, que hicieron Coloma en la reforma de pensiones, que dista mucho de la forma de hacer política de republicanos. Entonces acá yo creo que esto no es el todo o nada. Yo creo que acá Chile Vamos hoy día con esto sale muy fortalecido. Yo creo que demostraron que son capaces de dar gobernabilidad. Yo creo que es al revés, creo que esto da un respaldo a Evelyn Matei mucho más fuerte en términos de lo que se puede lograr cuando tú vas justamente buscando el bien de las personas más allá del atrincheramiento ideológico, que es lo que hace republicano. Entonces, y ahí cierro porque veo ahí que esto va muy ordenado, con el orden y progreso de la derecha. Levanta la mano. Yo creo que en ese sentido Chile Vamos no tiene por qué estar asustado ni pensar que su vida depende de ellos. Al revés, yo creo que hoy día Chile Vamos está más fortalecido que nunca. Yo creo que al revés, pone a Evelyn Matei en un lugar de liderazgo con mucho más peso en términos de cómo se puede conducir el país. Tomás Leighton había pedido la palabra, así que no te hago ninguna pregunta, simplemente lo que tú quieras agregar. No, a ver, yo creo que es un gran avance que sobre todo los senadores de Chile Vamos se hayan alineado con la idea de llegar a un acuerdo. ¿Qué duda cabe de eso? Sin embargo, también quería agregar que a mí me llamó mucho la atención el silencio de la candidata Matei, que es la candidata de Chile Vamos. ¿Por qué razón? Porque en los momentos clave y difíciles del gobierno de Piñera, el actual presidente Boric tuvo voz, tuvo opinión y fue muy influyente en darle salida a momentos complejos y momentos cúlmines. Cuando el presidente Boric concurre con su firma al acuerdo constitucional del 15 de noviembre, para mí es el acto que lo inviste simbólicamente como presidente antes de gobernar. Y ayer fue un momento muy, muy importante para la política en Chile, un momento clave de esta administración. Se aprueba después de 10 años una reforma de pensiones en donde además se concurre un acuerdo de distintos sectores políticos. Y mientras el acuerdo se consumaba, Evelyn Matei estaba en silencio y estaba comunicando que la habían nombrado como reina pop de los Copihue de Oro cuando se estaba fraguando el acuerdo político más relevante de los últimos 3 años, y por qué no decirlo, el acuerdo en políticas públicas más sustantivo que se haya hecho en 10 años de
historia política que hemos recorrido hasta acá en el tema previsional. Entonces, ese silencio a mí me preocupa porque veo falta de liderazgo. Si no, y no tengo por qué inclinarme necesariamente por esa alternativa, o es falta de liderazgo o es una complicidad con un sector que es completamente contaminante en la política, como es el sector del Partido Republicano. Y lo digo con toda responsabilidad, ¿cierto? En el mundo estamos viendo un enfrentamiento cada vez más frontal entre la oligarquía tecnológica y su representante político, que es Donald Trump, y los gobiernos liberales democráticamente elegidos que quieren preservar la soberanía sobre sus decisiones, por ejemplo, en los datos personales como la Unión Europea. Y acá en Chile, esa oligarquía tecnológica tiene representantes, que está personalizado en José Antonio Kast, en Johannes Kaiser, en un sector que se alinea por ese lado en el concierto de los dilemas que está viviendo el mundo en general. Y yo creo que hay partes de Chile Vamos que no están con ese sector y que de alguna manera ayer tuvieron coraje de concurrir a un acuerdo con el gobierno para mejorarle las pensiones a la gente. Y hubo otro sector, que fue el Partido Republicano, que trató de sabotear el acuerdo hasta el final y que ahora, de hecho, Rojo Edwards, por ejemplo, lo social cristiano, dice: cuando seamos gobierno vamos a devolver el préstamo y vamos a financiar el aumento con menor gasto público. Yo no sé cómo se hace eso de partida. ¿Cómo vas a financiar el aumento de las pensiones con menor gasto público? Bueno, ¿con un sistema solidario? No quieren un sistema solidario. ¿Cómo entonces? Con impuestos generales. O sea, es una cuestión ya, dicen cualquier cosa, financiar las pensiones con impuestos generales. Yo no sé si hay algo más socialdemócrata que eso. Hay una trampa ahí, porque cuando discuten impuestos no quieren subir los impuestos, entonces se niegan a cualquier cambio. Ese sector, que es un sector contaminante, no hay que quedarse en silencio frente a él. Entonces, por eso me llama mucho la atención el contraste que hay entre la responsabilidad política de Bópoli, sus representantes en el Parlamento, sus senadores, sus diputados, y el silencio de su candidata presidencial. Eso es lo que no me explico, porque no puedes estar hablando de los copigües de oro cuando se está celebrando un acuerdo de esa envergadura. Eso es lo que a mí y lo dejo sin recriminar. Creo que es una incógnita. O es falta de liderazgo, o hay una complicidad con un sector que va a hacer mucho daño. Bien, Tomás, solo Tomás Polín, sí, cortito para ir avanzando en los temas. De eso. Yo creo que cada cosa hay que mirarlo en su contexto. Hoy día los protagonistas son quienes estuvieron, ¿cierto?, participando y fueron, digamos, quienes estuvieron ahí sentados en el Parlamento. No tengo duda que Evelyn Matei va a salir en algún minuto a hablar del tema, pero solo piensen que el presidente Boric, cuando fue a firmar el acuerdo por la paz, fue considerado un paria. Gran parte, todos le dieron la espalda de su sector en ese minuto. Entonces, digamos que hay que analizar los contextos y cómo suceden las cosas en su momento, porque no porque alguien hable o no hable en un minuto es considerado un líder. En ese minuto el presidente Boric no era ningún líder, era justamente quien le había dado la espalda a todo el sector apareciendo en esa foto. Y después, como en la política, rápidamente después lo dieron vuelta y eso pasó a ser un acto casi heroico. Pero a lo que voy con eso, que determinar si alguien es un líder o no, porque en qué momento habla, yo creo que los liderazgos se demuestran en muchas otras cosas. Y creo que un liderazgo que tuvo la Evelyn fue finalmente lograr, como Chile Vamos se logró, digamos, articular. No todo se hace siempre... Sí, digamos. Sí, tenemos una intermitencia con la conexión con Polín, pero solamente agregar dos cosas. Una es que, claro, una cosa es que la candidata o precandidata no se haya pronunciado públicamente, y otra es que no haya hecho ninguna gestión por debajo para que el acuerdo funcionara, ¿no? Se ha escrito en la prensa respecto de aquello, que ella tuvo un rol también articulador en su sector. Y lo otro es que, claro, Gabriel Boric no era candidato cuando firma el acuerdo del 15 de noviembre, y Evelyn Matei sí lo es, ¿no? Por lo menos ya ungida por dos partidos, podemos prever que también por Evópoli. Entonces ahí quizás esperaría en términos
públicos un pronunciamiento de ella como en su calidad de precandidata, ¿no? O candidata eventualmente. Los queremos llevar a otro tema, Tomás Polín, en los minutos que nos quedan, y aquí yo advierto que no van a estar de acuerdo probablemente, que es esta estatua en homenaje al expresidente Sebastián Piñera. Quedan poquitos días para que se cumpla un año de su trágico fallecimiento. Y se ha dado un debate en el Congreso, en el Senado particularmente, respecto de erigir este homenaje desde algunos sectores del oficialismo, particularmente del Partido Comunista, también desde el Frente Amplio se ha dicho que han manifestado sus reparos respecto de este homenaje. En el gobierno han dicho que se debiera esperar, que es muy pronto. Y bueno, está el debate instalado. Lo cierto es que ya no está la posibilidad de debatir esto antes o de zanjar esto antes de que se cumpla un año de su fallecimiento, que es el 6 de febrero, sino que va a quedar para marzo. Esto ya se confirmó el día de ayer. Tomás, ¿cómo ves esta discusión que es mucho más profunda que una estatua, ¿no? Tiene que ver con el rol del presidente Piñera en su último gobierno? Principalmente, yo creo que apuntan las críticas a su rol durante el estallido social. ¿Cómo lo ves? A ver, Piñera es un personaje controvertido y relevante en la historia, pero digamos, y por cosas muy concretas, ¿cierto? De partida, solamente Alessandri y Piñera llegan al poder desde la derecha en el último periodo de la historia de Chile a través de los votos y no a través de la arma. Y tanto Alessandri como Piñera tenían una característica que era que se desmarcaban de los partidos de derecha que los acompañaban. Entonces tenían un liderazgo que era un poco a contrapelo. De hecho, por ejemplo, lo último una de las últimas cosas relevantes que hizo Piñera políticamente fue, como desde la oposición, concurrir al acuerdo que el presidente Boric le pide por el nunca más a los 50 años. Los partidos de derecha lo dejaron solo, no firmaron la declaración. Y creo que hablaba mucho de su liderazgo. Ahora, el tiempo en estas cosas es sabio consejero, y a ningún presidente de Chile en su historia se le ha puesto una estatua un año después de su muerte. Creo que la consternación por las trágicas circunstancias de la muerte de Piñera, que además fue compartida republicanamente de punta a cabo por el presidente Boric y todo su partido, que fue una cuestión de la que no hubo ninguna duda, esa consternación no puede determinar las políticas patrimoniales del Estado y de memoria, y de preservación de memoria. Porque el legado de un presidente lo define justamente el tiempo, la historia, y no un voto más en el Parlamento con un proyecto de ley a mata caballo, por así decirlo. Entonces tú no puedes poner una estatua de un presidente por una mayoría coyuntural, sino que hace falta acá una política de Estado para regular este tipo de dilemas públicos, digamos. Entonces creo que habría que esperar un poco más, y lo digo con reconocimiento de un legado contradictorio que representa el presidente Piñera. Porque así como lo último que yo decía de que concurre al acuerdo del nunca más que le llama el presidente Boric, también su gobierno está manchado, su último gobierno está manchado por una vergüenza que representó la incapacidad del Estado de evitar violaciones de derechos humanos que fueron gravísimas y que no tienen precedentes en la historia desde el retorno a la democracia. Incluía una epidemia, una verdadera epidemia, sin registro médico en la literatura, de heridos oculares. Y en ese sentido, eso nos tiene que tirar y nos tiene que interpelar a que es una trayectoria política con luces y sombras, de la cual solamente el tiempo va a madurar el reconocimiento público que se le haga a su figura. No es cualquier cosa poner una estatua donde se la quiere poner, y en ese sentido creo que legislar de un año para otro no es realmente algo alineado con las prioridades de la ciudadanía. Polín. A ver, obviamente acá tenemos una discrepancia radical, tanto como tenemos nosotros con los republicanos, de forma y de fondo, porque yo esto lo veo más bien como un gallito político, una mezquindad, en el sentido que evidentemente esto tiene que ver con la trágica forma en que murió
el presidente Piñera. Es muy distinto, ¿cierto?, cuando un presidente, digamos, o expresidente se va apagando, que el shock que significó. Y además yo creo que hay pocos presidentes que les ha tocado enfrentar, digamos, lo que le tocó al presidente en términos de lo que fue primero en el 2010, reconstruir el país para el terremoto. Yo creo que ahí quedó y hoy día está toda la evidencia de la buena gestión que se hizo. Yo creo que eso es algo hoy día que es parte de su legado, sumamente valorado. El tema de los 33 mineros, así, eso no es cualquier cosa. Así, detrás de eso hay mucho. Tiene que ver cómo tú enfrentas las crisis, cómo salvas vidas, cómo cada vida te importa. Después, la salida pacífica que se le dio, ¿cierto?, a lo que fue el estallido. Él se la jugó, ¿cierto?, por ese acuerdo del 15 de noviembre. Podríamos haber tenido un fin mucho más trágico, que era lo que buscaba la izquierda en ese minuto, que era votar al presidente Piñera. Y por lo tanto creo que en ese sentido es un legado que abrió cierto paso a todo lo que fueron los procesos constitucionales. Salieron como salieron, por la forma en que votaron los chilenos, por la forma en que se llevó, digamos, a cabo toda esa convención. Pero eso es un tremendo legado. Después, ¿para qué decir el manejo de la pandemia? ¿Cuándo nos habíamos enfrentado a algo así? Y Chile ha sido reconocido a nivel mundial. Entonces, esto es acá como afuera me reconocen y adentro no lo hacen. Yo creo que somos de los países que reciben un mayor reconocimiento. La PGU que hoy día es de las cosas más valoradas en términos de un mejoramiento concreto, real, al tema de pensiones, también es parte de su legado. Un presidente, yo creo que siempre defendió la democracia y los derechos humanos. Así estuvo rápidamente acá, se invitaron a todos los relatores, ¿cierto?, de Naciones Unidas. Y por lo tanto, en ese sentido, yo creo que si hay una petición de poder ponerle estatua a un año, yo creo que eso se tiene que evaluar con seriedad, con el legado que dejó y con alguien que siempre fue pro democracia. Si tú pescas sus argumentos cuando se levantó la estatua de Allende, él apoyó, votó a favor de eso. Entonces yo creo que es alguien que nunca tuvo la mezquindad ideológica ni política para apoyar a uno a otro. Pensemos también cuando él fue el primero en hablar de los cómplices pasivos. Sí. Así, creo que acá hay un presidente, y acá termino, que de verdad yo creo que el legado, a raíz de lo que le tocó vivir como presidente, de verdad es tangible, es palpable, y yo creo que aquellos que están votando en contra es netamente por no querer darle el punto. Y yo creo que eso es mala política al final. Sí, porque los liderazgos hay que reconocerlo. Sí, Polín, nos tenemos que ir y cuánto lo lamento, porque creo que el tema de Piñera no queda para nada agotado en lo que alcanzamos a decir. Es un personaje que tiene muchas aristas, un dirigente político que tiene muchas aristas, y por eso es tan compleja la discusión sobre la estatua, ¿no? Finalizaría con esto, hay argumentos poderosos para decir por qué la merece como para decir por qué no la merece, ¿no? Y precisamente en eso radica el debate que está abierto y que vamos a continuar durante los próximos días. Insisto, siento tener que cerrarlo acá porque quedó abierto, ¿no? Pero Polín, Tomás, ya lo retomaremos. Por de pronto les despido a ambos y les agradezco. Polín, muchas gracias, que tengas un buen día. Muchas gracias y saludos a todos acá en estos últimos días de enero. Eso. Ya. Tomás Leighton, muchas gracias. Que esté muy bien. Muchos saludos, que tengan un buen término de semana. Nos vamos con Montserrat a un breve alto y a la vuelta Diana Porras Chao. Con ustedes. La semana